Y sí, tenemos un montón de información para vos. Hay un tema del que vamos a hablar centralmente, que yo sé que a muchos de los que están del otro lado los aqueja personalmente. Les quieren hacer creer que es un problema suyo, que es individual, que es algo que se deriva de sus malas decisiones. Pero no, son casi 7 millones de personas ya las que figuran como morosos incobrables, con más de 90 días de atraso y que en algunos casos todavía no han tenido un empleo. En un ratito vamos a hablar de qué hay detrás de la morosidad récord y específicamente cuál es el rol de los tecnomagnates, dueños de las plataformas, amigos en su mayoría de Javier Milei. ¿Qué hicieron otros países frente a crisis así? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Brasil frente a un fenómeno que combina la alta morosidad con la adicción al juego online? En un ratito nos metemos en profundidad con eso. Va a haber también un testimonio que te va a sorprender. Habla en un instante, aquí antes de que termine el programa, el vicepresidente de la compañía neuquina que fue amenazada por la Embajada de los Estados Unidos con el retiro de las visas para todos sus directivos en caso de que le compren fibra óptica a Huawei, una compañía china, pero que en Argentina ya le ha vendido, por ejemplo, su sistema de internet al Estadio Monumental, que está asociada con Clarín para el despliegue del protocolo 5G y para el despliegue también de la fibra óptica. Vamos a hablar de este caso que escaló hasta lo más alto de la discusión geopolítica mundial. Salió en el Washington Post, salió en el Financial Times. Es un escándalo que tiene que ver con el control del acceso, tanto real como virtual, a vaca muerta. Algo que a Estados Unidos le interesa seguir muy, muy de cerca. Claro, además de esto, vamos a tener a Hernán Lacunza. Lo anticipaba Dugan recién. Pero es solo uno de los varios candidatos que empieza a otear el establishment mientras le busca sucesor a Milei. Un Milei que se derrite en las encuestas y que, bueno, dispara una especie de headhunting, una especie de búsqueda de quién puede ser el candidato que sostenga parte de su modelo sin sus ya difíciles de digerir excentricidades. Vamos a tener también un informe de Gabriela Vulcano sobre la represión como política de Estado. ¿Qué onda este hombre, el comisario inspector Gauna, que apareció apuntándole a la multitud de civil en la movilización del jueves pasado? ¿Hasta qué punto este engranaje de la represión encarna un peligro para la democracia, para la posibilidad de expresarse, de peticionar, de protestar, que garantiza nuestra Constitución? ¿Tenía solamente balas de estruendo, como dijo hace un rato la ministra Monteoliva? Nos vamos a meter con eso. Pero arranquemos el editorial justamente desde la represión. Algo parece haberse roto entre el gobierno y una sociedad que desafió la lluvia, el frío, la represión misma, para seguir movilizada el jueves, aun cuando el escenario era este. Multitud de artistas populares, jóvenes sobre todo, de estos que le hablan de a 3, 4 millones de personas desde sus historias de Instagram, convocaron a movilizar contra lo que el gobierno perdió de entrada. Todo el mundo llamó ley de tierras. Y claro, le doblaron el brazo, vaya si le doblaron el brazo, a una gestión que había intentado ya 10 borradores distintos para intentar esta reforma de la ley de tierras y que de la noche a la mañana debió soltar ese capítulo, el tercero que resignó de 5. Una ley que terminó siendo aprobada maltrecha, cercenada. Y a esa profunda derrota que estaba sufriendo dentro del recinto, al tener que sacrificar partes de la ley para que se la votaran, el gobierno terminó subrayándola con una represión feroz, desproporcionada,
fuera de escala, disciplinaria, ilegal incluso para los parámetros que fijó Bullrich cuando cambió las reglas por decreto con su protocolo apenas asumió Javier Milei. Una represión que tampoco tuvo tanto sentido si vemos ahora que el propio oficialismo frizó en diputados el proyecto que obtuvo media sanción. ¿Para qué este despliegue de fuerzas sino para ostentar aquello de lo que se carece? En este caso el control de la situación, el control de la calle, un control que claramente se le escapó de las manos a Milei. Y ahora se empiezan a preguntar en la Casa Rosada para qué desregular tanto, ¿no? Si no se pasó de rosca Federico Sturzenegger. Cerca de Karina Milei descargan en él toda la culpa, advierten que ahora cada una de sus desregulaciones va a pasar por un filtro estricto, por un peine fino en la mesa política. Pero la verdad es que nadie supo muy bien cómo defender este proyecto que hundió al gobierno y que terminó además por reavivar un nacionalismo bien entendido, un nacionalismo popular, antiimperialista, no chauvinista ni racista como nos querían enligar cuando terminó el Mundial, pero sí un nacionalismo con cierto orgullo por lo propio. Claro, lo que proveyó el gobierno fue una especie de actualización de la idea del vendepatria. Escuchalo si no al canciller Pablo Kirchner. ¿No le están entregando a los extranjeros nuestra tierra? Nuestro territorio, nuestra soberanía. Los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras o quieren comprar departamentos o edificios o hacer sus negocios, o sea, tenemos gente operando, empresas extranjeras operando en la Argentina. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para la Argentina. Ahora, ahí le pregunto. O si no entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares. Claro, quiso cancherear Kirchner frente a una pregunta que básicamente buscaba tenderle una mano, tirarle un centro, y terminó diciendo que sí, que si quieren se pueden comprar una provincia, un pueblo, ¿cuál hay? Ya era tarde, pero Sturzenegger intentó enmendarlo este fin de semana. La ley de tierras es una ley que le impide al capital venir a invertir en nuestras tierras, o sea, por ejemplo, que invertir en la industria forestal, para poner, entonces claro, tenemos toda la industria forestal y de papel en Uruguay cuando tenemos muchísimo más madera nosotros de este lado, o riego. Por ejemplo, aquí alguien quiere venir... ¿Qué es lo que no se entiende de la ley que se genera tanto revuelo alrededor? Digo, ¿no? Aparece automáticamente, este es un gobierno vendepatria, le van a vender la tierra a cualquiera. Digo, no sé, viene un magnate millonario y quiere comprar una provincia entera, ¿podría hacerlo? No, eso no va a ocurrir, pero digamos, primero que en la Constitución está esta libertad. Y yo no sé por qué se arman como esas fantasías del magnate, porque yo no pienso en eso, no va a ocurrir, a nadie le interesa hacerlo. Lo que acá hay que hacer es el tipo que quiere venir a invertir en digamos, producir lácteos en Argentina, el que quiere venir a invertir en riego. Bueno, por lo menos este dice que no va a ocurrir, ¿no? Del magnate vamos a hablar después, porque esto ocurría en El Cronista, propiedad de un magnate que antes, hace como 30 años, fue ministro de un gobierno que privatizó un montón de cosas. Y hoy ese ex ministro se quedó ni más ni menos que con Metrogas. Pero claro, el coloso, como le dice Milei a Sturzenegger, no solo había perdido cuando dio esta entrevista su proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Congreso. También le habían doblado la mano los prácticos de puerto. Y con los prácticos de puerto, Sturzenegger consiguió algo más. Esta gente que despliega estos saberes, por ejemplo, cómo evitar que dos barcos se choquen, que encallen en los canales por los cuales se entra a los puertos grandes de la Argentina, no estaba sindicalizada. Los 400 y pico de prácticos de puerto que hay, que cobran en dólares, una cantidad de guita realmente muy jugosa, no tenían un sindicato, una coligazón, hasta que Sturzenegger los empujó, los prepió con el decreto desregulador que publicó el viernes en el boletín oficial. ¿Qué hicieron? No laburaron por 3 días, estoy hablando del viernes de la semana pasada, y terminaron consiguiendo que Sturzenegger deba anular ese decreto. Claro,
la prefectura le había dicho a Milei, vía Alejandra Monteoliva, que tenía gente para romper la huelga. Tenían 6 en todo el país. Tenían que reemplazar a, como les dije, más de 400. Difícil. Y claro, lo que terminó pasando es esto. Tenemos los mapas satelitales que muestran cómo los barcos se quedaron afuera de los canales por los cuales se entra al Río de la Plata. Básicamente porque tenían miedo de encallar. Nadie en una empresa carguera, en una aseguradora, incluso en las empresas que administran los puertos, va a correr el riesgo de entrar sin un práctico a un lugar donde todos sus contratos dicen que van a entrar con prácticos. Claro, el vocero Adrián Rabier sacó la reforma laboral de Sturzenegger y Patricia Bullrich y dijo, lo vamos a ir a buscar a la casa, son un servicio esencial. Fueron a buscarlos a la casa. Pero lo que no podían hacer era obligarlos a prestar servicios. Esa huelga de brazos caídos termina funcionando también como una lección para la CGT y para todo aquel que vaya a intentar resistirse a algo de lo que dispone el gobierno. En el fondo, con unidad, con tesón, con perseverancia, terminan cediendo. Y claro, esta foto y la frustración de una semana, insisto, de profunda derrota para el oficialismo, abre un montón de interrogantes sobre qué se rompió. Conviene volver 9 años atrás, 8 años y medio, al momento en el cual Mauricio Macri consiguió aprobar la reforma previsional. Era un 18 de diciembre y también hubo una represión descomunal. Fue el día de las toneladas de piedras que no sé cómo Patricia Bullrich calculó que habían tirado, capaz porque aparecieron justamente en algún contenedor, listas para que alguien las tire. Pero cuando Macri consiguió aprobar esa reforma previsional, también lo hizo en medio de una gigantesca represión y por un margen estrecho. Aquel día no parecía, pero algo se rompió y muy poco tiempo después empezó la corrida cambiaria que se llevó puesto a Sturzenegger primero, a Caputo después y finalmente al propio Macri. La pregunta es si ahora el gobierno de Milei también inició ese camino barranca abajo y si sus sponsors lo están apurando para que cumpla promesas y entregue resultados antes de irse. Ahí está, por ejemplo, la venta de Metrogas hoy a José Luis Manzano, pero ahí están otras 2 privatizaciones que apura para dentro de muy poco el gobierno de Milei. La de AISA, la de el Belgrano Cargas. Y el riesgo que asoma es no solamente que Macri le suelte la mano y que prospere una candidatura como la de quien vamos a tener en un ratito sentado aquí en los estudios del C5N, de Hernán Lacunza, estoy hablando, sino también de que los sponsors cambien de bando antes de que termine el gobierno. Patricia Bullrich, antes de sufrir la derrota que sufrió como jefa de la bancada ultraderechista en el Senado, estuvo almorzando con empresarios. Fue la semana pasada. Hubo 4 o 5. Yo les voy a decir el nombre de 2. Había un banquero, había un empresario de los servicios públicos, distribuidora de gas. Pero estaban también Marco Bulgeroni y Eduardo Elstein. Marco Bulgeroni, uno de los principales petroleros de la Argentina, y Eduardo Elstein, el mayor desarrollador inmobiliario y terrateniente del país. Pero además, Elstein, hotelero él, fue quien tuvo hospedado en su hotel como 4 meses a Milei antes de que asumiera. Un hombre de estrechísima llegada al presidente, el jefe de IRSA. Un hombre que además Milei admira por razones espirituales. Se quiere acercar a ese judaísmo ortodoxo que Elstein profesa y, en el cual se mueve también como un factor de poder.
Bullrich en esa reunión insistió con que quiere ser presidenta, dijo que después de que Milei reelija, volvió con esa cantinela, pero también dijo algo más. En un balotaje el año que viene, saco más votos que Milei. Si eso no es un desafío al presidente, con quien todavía no rompió abiertamente, pero con quien se prodigan una mutua desconfianza, ya irremontable, se le parece bastante. Claro, Bullrich se vende como el plan B para los empresarios, como alguien que puede sostener esta gobernabilidad, disciplinando protestas como lo hizo hasta ahora, mientras fue ministra de Seguridad. Pero además se vende como alguien menos desgastado que el presidente para ir a la elección del año que viene. Y si Milei llega tan agotado por las consecuencias de su propio plan económico en materia de imagen social, que debe resignar su candidatura. Digo, porque están todos los escenarios abiertos por ahora. Y la derecha está buscando su cauce. En este contexto aparecen otros también con quienes coquetea el establishment, otros outsiders, como Daniel Haddad, por ejemplo, el dueño de Infobae. Daniel Haddad, que hace como 5 años que ya no vive en la Argentina, vive más tiempo en Estados Unidos que acá, que ha desplegado el portal Infobae por toda Latinoamérica, criticó muy duramente a Caputo, salvándolo a Milei, en una entrevista que le dio ayer a Mariano Martín. Escuchá. Lo que me preocupa seriamente es que no tenga un equipo económico, sobre todo el equipo económico, que no vea que los números del aumento de la pobreza están cambiando, que están aumentando. El Gran Buenos Aires está teniendo un problema de desempleo creciente. Y veo que el ministro Caputo está más concentrado en otras cosas. Tal vez le lleva más tiempo tratar de tarados a los que defienden a la industria. Una cosa es el presidente, que fue claro en su discurso y dijo voy a hacer esto. Ahora, los que implementan eso, yo no sé si tienen o la vocación, o la ideología, o la pericia, o la habilidad para poder encontrar una forma más suave, ¿no? Y más empática con la gente. Vale. Claro, Haddad dice que lo midieron otros, que él no se mandó a medir, pero que está para sumar y que si lo necesitan, justo está por volver a radicarse en el país. Claro, pasó con Dante Gebel, pasó con Jorge Brito. Hay una búsqueda en cierto sector del empresariado de alguien que pueda jugar al outsider como jugó Milei en 2023 y como claramente ya no lo puede hacer el presidente. Y del otro lado, la oposición busca su discurso. En un contexto en el que nosotros ya hemos hablado aquí con Máximo Kirchner, por ejemplo, en un contexto en el cual sigue todo mal entre ese sector y el del gobernador Axel Kicillof, que asoma como el candidato con mayores chances del peronismo, aparecen advertencias como la de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja. Escúchalo. Y lo que hay que advertir a todos los inversores, que el peronismo va a revisar absolutamente todo va a revisar el peronismo, y va a ocultar todo lo que es este gobierno, y lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar, lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar, vamos a recuperar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado. Claro, a Quintela muchos lo acusaron de estar haciéndole un favor a Milei por haber mostrado las cartas antes de tiempo. Ahora, para otros, gana nitidez el peronismo diciendo cosas así. Dice algo. Me comentaba alguien sobre lo del riojano que, insisto, muchos despreciaron o consideraron un tiro en el pie por lo anticipado. La pregunta es, ¿qué perfil va a adoptar Axel Kicillof? Que gradúa los tiempos, que no duda en mostrarse en situaciones como la marcha del jueves,
y que sobre un tema como la morosidad salió a plantar esta posición. La verdad, no solo enojado, indignado, sino preocupado. Escuché al presidente Milei decir que el tema del endeudamiento es un tema de cada persona. ¿Escucharon? Tenemos millones y millones de personas en la Argentina, de familias que se han tenido que endeudar. Hay que ser cruel, hay que ser, además, desapegado del pueblo al que se pretende gobernar, lejano a lo que está pasando. Miren, creció como nunca, no solo el endeudamiento, sino particularmente la morosidad. Familias que han tenido que tomar deuda y que hoy no la pueden pagar, se cuentan por millones. Y dice, no, ese es un problema individual, es un problema micro. Yo soy economista también, pero no hace falta haber estudiado mucho. Milei, si millones de personas tienen el mismo problema, si eso pasa desde que aplican esta política económica, eso no es un problema micro, es un problema de tu gobierno. Es un problema que creó Milei con salarios bajos y endeudamiento caro. Es un problema que creó donde hay familias que se endeudan para sobrevivir. ¿De qué está hablando? Lo que dice Kicillof en este fragmento es una definición política programática. Al definir este problema como un problema originado en la caída de los ingresos, lo que está proponiendo, bueno, es lo contrario, hacer que esos ingresos se recuperen. El que lo dijo clarito este fin de semana también es Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA. Dijo, si ellos quieren bajar el riesgo país, nosotros lo que queremos es bajar el riesgo de la familia de caer en mora con la billetera electrónica. Claro, es en un punto lo uno o lo otro. Y va a ser interesante ver los primeros pasos de Kicillof en una campaña que promete ser larga, porque justamente lo que empieza a aparecer es que la gente responsabiliza a este gobierno por los problemas económicos que atraviesa. Según una encuesta de Federico Zapata y Pablo Tousón, entre el 70 y el 90%, según de qué problema se le pregunte a la gente, responsabiliza a esta gestión por lo que le pasa en su bolsillo. Esto es algo muy distinto a lo que pasaba, por ejemplo, hace un año, cuando todavía estaba vivo el recuerdo de la inflación del 200% de ese año de Sergio Massa. Claro, cada vez que ese pasado aparece, a Milei se le revalida algo del crédito. Pero la pregunta es, Kicillof estará más cerca, como dice la izquierda, por ejemplo, de encarnar un Tony Blair post-Margaret Thatcher, gobernando sobre las cenizas del ajuste, pero adaptado? ¿O será un Kicillof que quiera dar vuelta el colectivo e ir en la dirección contraria? Bueno, tanto esto que acaba de decir, que ustedes acaban de escuchar, como su presencia el otro día en la marcha, el propio jueves, minutos antes de la represión, por ahora sugieren que, bueno, su decisión es adoptar un discurso más confrontativo. De vuelta, lo de Quintela no fue bien recibido en La Plata, lo consideraron casi una provocación. Fue justo después de que Máximo Kirchner estuviera allí en La Rioja junto con el gobernador, pero esa oposición que busca un discurso va a tener que encontrarlo más pronto que tarde, y en algún punto la movilización parece estar marcándoselo también. El discurso es de confrontación con políticas como la venta de tierras indiscriminada a los extranjeros. Claro, el problema de la mora, el problema de la incobrabilidad de los créditos, hay que verla también como lo que es, como la contrapartida de un crédito usurario. Esto es lo que aumentó la mora para las familias, el porcentaje de la cartera irregular mayor a 90 días, según el Banco Central. Fíjate, era algo que variaba, pero en los últimos 15 años, en torno a valores del 2, 3, 4% como mucho. Saltó al 12,8%. ¿Qué pasa en las billeteras virtuales? Se multiplica por 3 y hasta por 4. ¿Qué pasa en los
centros de crédito que dan, por ejemplo, préstamos para ropa o para electrodomésticos, también es muy superior la mora. Fíjate, tarjetas de consumo, las que tienen los supermercados, 36,4%. Billeteras virtuales o fintech, 25%. Bancos, 14,9%. Claro, es la morosidad de personas en proporción a la cartera total. De 20,5 millones de deudores, hay 6,5 millones que no pueden pagar. Y del otro lado, hay plataformas que prestan con intereses que van del 200 al 1200%. Una, la más popular, es Mercado Libre. Con su fintech, con Mercado Pago, presentó sus balances ante la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos. Declaró una caída de su margen de beneficio que en Argentina siempre es mucho más elevado que en los otros dos países donde trabaja, en México y en Brasil. Pero en todos los casos cayó su margen de beneficio. Por eso cayó la acción también la semana pasada. En Brasil, porque empezaron a dar entregas gratis para extender su cartera de clientes. Pero en Argentina, por el fenómeno de la alta morosidad. Fíjate este cuadro que extrajo el doctor Gustavo García Zanotti, economista rosarino, del balance de Mercado Libre. Aumenta la previsión por lo que ellos en inglés llaman cuentas dudosas, la previsión por incobrabilidad, de 1.293 millones de dólares en el primer semestre de 2025 a 2.520 millones de dólares en el primer semestre de 2026. Es prácticamente una duplicación de la previsión que hacen para cubrir a los deudores morosos incobrables. Claro, ahí no puede mentir Mercado Libre y ahí se ve claramente cómo el aumento de la mora enciende las alarmas en Wall Street. Pero también las enciende acá, en muchos lugares, en muchas casas, porque activó prácticas que muestran cómo se ve la usura en el siglo XXI. Esto fue viral durante toda la semana pasada. Un chat donde a un usuario argentino le reconocen que la aplicación estaba tomando los números de teléfono de su celular para escribirles a esas personas reclamándole la deuda de este usuario. Claro, al usuario le tomaron el teléfono de una ex jefa para escribirle y activaron así el temor de un montón de gente de que personas que tienen como contacto, bueno, se enteren de una situación de la que ellos no quieren que se enteren. Después hubo una infinidad de aclaraciones y demás, pero mira lo que les traje. El antecedente de esto ocurrió en Nigeria. En Nigeria, una serie de aplicaciones, esto lo cuentan diarios como The Guardian, por ejemplo, una serie de aplicaciones empezaron a desplegar lo que se conoce como avergonzamiento por deuda o debt shaming. ¿Qué hacen? Le escriben a contactos advirtiéndole que uno tiene una deuda. O le escriben a uno diciéndole cosas como las que dice este mensaje, que se va a arruinar para siempre, que su familia va a quedar reducida a las lágrimas, que si no paga en 2 horas va a quedar useless for life, o sea, arruinado de por vida. Estamos hablando de, bueno, gente que tiene prácticas muy similares a las de un usurero que te rompe la pierna y por las cuales hasta se armaron grupos de autoayuda y de ayuda mutua, grupos de Facebook que tienen a las víctimas, intentando escapar de las garras de estos usureros. El gobierno nigeriano terminó implementando distintos tipos de medidas, como la registración de estas billeteras, legislaciones contra los préstamos a intereses abusivos. Hubo reportes incluso en estos grupos de usuarios a los cuales les extraían fotos de su celular y se las mandaban a contactos, fotos de todo tipo.
Es algo que se ha visto en Filipinas también, se ha visto en Kenia, se ha visto en India, y es algo sobre los cuales hay países desplegando políticas realmente robustas, como Brasil, por ejemplo, que está desplegando ahora la segunda versión del plan Desenrola, un plan que ya sirvió para sacar de esta situación de morosos a millones de usuarios, a los cuales les ponen condiciones, por ejemplo, que no tengan, les piden su número de documento y les exigen que no tengan cuentas en casas de apuestas online asociadas a ese número de documento. ¿Por qué? Porque encontraron que el fenómeno de la morosidad está muy vinculado al de la adicción al juego. Problemas muy de esta época, problemas que va a tener que discutir el próximo gobierno sin ningún lugar a dudas y sobre las cuales va a tener, quiera o no, que intervenir. Como intervino, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos cuando los deudores hipotecarios de ese país no podían pagar las hipotecas. Cuando se vino abajo el sistema financiero global entre 2008 y 2012, casi en cámara lenta, porque justamente le habían prestado a tasas demasiado bajas a gente que no podía pagar, los famosos ninjas en ese momento, no income, no jobs, no assets. Les habían prestado un dinero que no podían devolver. Y cuando se dieron cuenta, las casas, los colaterales que habían puesto como hipoteca, cayeron a valores irrisorios. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Desplegó 2 programas con un presupuesto mega archimillonario, que en parte estuvo destinado a rescatar a los bancos, pero que en parte también se destinó a rescatar a los deudores morosos. Son cosas que acá, por ahora, el gobierno no ve, pero que empieza a haber una serie de actores, como por ejemplo la Iglesia. Lo escuché el martes pasado en un evento organizado por Clarín y La Nación y una universidad suiza, la de St. Gallen, al padre Rodrigo Sarazaga, un jesuita interesantísimo. Mira lo que advertía. El planteo que nos hizo hoy Tomás va en esa dirección. Acá hay ganadores de este modelo extractivista. Bueno, hay que ponerle un modelo con más poder. El acuerdo va a tener que ser con eso. A los otros no los vas a convencer. Andá a convencer a alguno de estos que deje un privilegio. Por eso creo, y me parece muy bien lo que dice, es con poder, sin poder no hay cambio. Entonces creo que hay que formar, y ahí sí, me parece que en la coalición reformadora necesitas un consenso. Y para mí ese consenso justamente es en torno a la justicia, en torno a la educación y en torno a las posibilidades de empleo. Ahora, tiene que ser un consenso que vos se lo puedas plantear a todos, ¿no? Porque el consenso que te deja afuera, 50%, no va a ser sustentable. ¿A quién se le ocurre que un consenso que deja 50% afuera va a ser socialmente sustentable y políticamente estable? No lo va a ser, ¿no? Ahora, Rodrigo... Falta de seguridad. Claro, sí, claro. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Porque Matías, ¿qué va a hacer finalmente? Después de varios años de recoger el cartón, va a ir de caño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la edad de imputabilidad y lo vamos a meter preso. Alguna otra idea se nos tiene que ocurrir, ¿no? Alguna otra idea se nos tiene que ocurrir, ¿no? Qué lucidez la del padre Sarazaga, un padre jesuita como Bergoglio, que se hace una pregunta elemental. Yo les mostré acá la pirámide social que publicó la Fundación Pensar la semana pasada, el trabajo de Fernando Moiguer. ¿Cuán sustentable puede ser una sociedad que tiene el 50% de clase baja? Sarazaga se preguntaba esto también. Yo creo que Vaca Muerta es mucho más viable si tenemos una propuesta para el conurbano, ¿no es cierto? Es decir, Vaca Muerta se va a beneficiar de un riesgo país más bajo, se va a beneficiar de una política más estable, de una sociedad más viable, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí hay que apelar a la codicia, ¿no? Que vean, de uno y otro lado, a Matías también le hablaría la codicia. Claro. Y al empresario también, es decir, che, en hacer un país más grande, con más futuro, te vas a beneficiar, vamos, mercado, la torta va a ser más grande para ambos, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahora sí creo que hay una parte en la que entran los valores, porque si finalmente lo único que te va a importar es tu bolsillo y es muy difícil que te convenza de un...
Mira con atención Hernán Lacunza y escucha lo que dice el padre Sarazaga. En instantes vamos a conversar con él, el primero que asoma como candidato a presidente del PRO, independientemente de lo que vaya a hacer Javier Milei o la ultraderecha el año que viene. Pero claro, a Matías, ese cartonero del que hablaba el padre Sarazaga, jamás se le va a ocurrir tener prepaga. Lo que está pasando en esta Argentina que se hunde, en esta Argentina que se hace cada vez más desigual, es que eso empieza a ser un privilegio para cada vez más gente. Este trabajo sobre los microdatos de la EPH que hizo el Instituto Argentina Grande muestra que hay 1.200.000 personas más de las que había cuando arrancó el gobierno de Javier Milei, que no tienen cobertura más que la del sistema público de salud. No tienen ni obra social, ni prepaga, ni mutual. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, por un lado, se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales. El que se va al monotributismo, al frilo, a la changa, no tiene esa prerrogativa. Pero por otro lado, también lo que aumentaron las prepagas. La clase media en extinción, que veíamos en la pirámide de la Fundación Pensar, empieza a renunciar a cosas que no puede pagar. Este trabajo que se tomó el MATE, el grupo de economistas rosarinos que suelo consultar, en este caso Natalia Pérez Barreda, midió los programas más populares de las prepagas que más afiliados tienen. ¿Cuánto aumentaron? Por encima de la inflación, bueno, ahí está mal el primer dato, es 33, se les escapó un 3, pero esos son los aumentos reales, por encima de la inflación, 33% OSDE, 63% Sancor Salud, 51% Galeno, 69% Medife, 98% OMINT. Swiss Medical, que es la segunda en cantidad de afiliados, no lo informa. Pero claro, son datos que explican hasta qué punto hay gente que se cae de la clase social en la que creía que estaba en este momento. Y esto lo advierte también otro cura que, refiriéndose, por ejemplo, a la liberación de las cuotas de las prepagas, a la liberación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, habló de la libertad. Pero miran qué tono. San Cayetano, aquí está tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener 2 o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias. Advierte el arzobispo de Buenos Aires sobre que el bienestar económico no llega, y lo dice así. Mudos, cuando ya no gritamos lo que nos duele, cuando pasiva y silenciosamente nos resignamos a que las cosas aumenten, el boleto de transporte público, las tarifas, los alquileres, los alimentos. Mudos cuando no reclamamos pacíficamente que el sueldo no nos alcanza y no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer. Atragantados de bronca porque parece que el bienestar económico nunca va a llegar al ciudadano común. En este contexto de la relación entre el gobierno y la Iglesia es que va a venir el nuevo Papa a la Argentina en noviembre. ¿Le jugará a favor o en contra a Milei recibir una visita de este calibre? ¿Pesará más la foto que añora en el balcón de la Casa Rosada que las críticas que pueda verter sobre su programa económico otro hombre que proviene de las mismas filas que García Cuerva, que Francisco o que Sarazaga? Digo, porque la Iglesia es la misma que acaba de presentar una encíclica contra los desbordes de los magnates dueños de la inteligencia artificial. ¿Qué dirá
de la presencia de Peter Thiel en la Argentina, León 14? ¿Qué dirá del récord de morosidad o de las tasas usurarias que originaron ese récord? ¿Qué Argentina se encontrará el Papa en noviembre? Bueno, en unos meses lo sabremos.